Cuento número 15. La historia del libro perdido. Hasta el momento no se ha podido encontrar el libro, pero tengo una gran historia para contarles. Todo empieza con un mago bebé. Nació en un castillo y al poco tiempo de nacer se convirtió en un problema para sus padres porque no podía controlar sus poderes y era un niño rebelde. Generalmente a la edad de los 10 años, el niño ya se debería haber explicado la mayoría de los conjuros del libro sagrado de magos. Pero cuando este pequeño mago cumplió esa edad, aún no estaba listo, aún no controlaba su don y sus padres recibían constantes quejas por su comportamiento. Era un niño al que le gustaba hacer pequeñas maldades, a todos hasta el punto de hacerlos enojar. Para él era muy divertido verlos enojados y que intentaran atraparlo. Pasaron los años y Rion creció, ya tenía la edad de 20 años y sus padres aún no consideraban pertinente darle a saber de los secretos del libro. Es más, nunca le contaron que el libro existía. Uno de sus poderes para darle vida a las cosas del castillo, la gran mayoría estaba a su servicio y él no hacía ningún oficio. No había nada de malo en que utilizara sus poderes para su conveniencia, pero a los objetos que estaban guardados en el sótano los estaba enseñando a cometer travesuras y asustar a los niños que pasaban enfrente del castillo. Pasó el tiempo y le seguía gustando ver cómo por culpa de él la gente corría llorando y hasta tenía pesadillas. Los padres de Rion creían que si así era teniendo poderes mínimos, no se imaginaban con un poder como el que ellos tenían gracias a los sabios consejos del libro. El libro era grande, casi de tamaño doble carta, su color era dorado y a medida que pasaban las hojas iban apareciendo las letras. El contenido de todo el libro estaba escrito en un lenguaje que solo podían entender los magos profesionales. Esa enseñanza se transmitía de padres a hijos y así se hacía por muchas décadas. Cada conjuro que estaba plasmado en el libro era tan poderoso que al leer la primera línea se debía leer hasta el final, porque de no hacerlo de esa manera la magia se pondría en contra de quien estaba leyendo. Así pues, al parecer Rion no alcanzaba la madurez suficiente para saber de la existencia del libro, pero deberían encontrar la manera de que viera la importancia de la magia y la responsabilidad que tienen los magos de su familia. De no encontrar esa solución, el legado familiar habría terminado en esa generación y eso tendría graves consecuencias. Por muchos años, la familia de magos había hecho maravillas con ese secreto. La primera generación creó a los elefantes voladores y visitaron muchos lugares. Utilizaban su trompa para avisar a las personas de su aterrizaje y así no lastimar a nadie. Otra generación creó la lluvia de chicles. Obviamente todos los niños estaban encantados cuando llovía. Otros crearon las estrellas de gomitas y ayudaron a que otras generaciones encontraran la manera de alcanzarlas para probar de su delicioso sabor. Así habían pasado miles de aventuras gracias a los secretos de aquel libro, pero eso no querían que todo terminara con el comportamiento de Rion. Un día uno de los objetos traviesos de Rion escuchó una conversación que estaban teniendo los magos mayores y se enteró no solo de la existencia del libro, sino de dónde estaba oculto. Era un teléfono loco y al alterarse no disimuló y soltó la bocina. Cuando cayó al suelo los magos se dieron cuenta de su presencia y lo atraparon. Lo encerraron en un cuarto oscuro y con la ayuda del libro lo hechizaron para que no pudiera revelar el secreto. Rion obviamente extrañó a su teléfono loco y lo buscó por varios días sin hallarlo. Le preguntó a sus padres y tampoco le dijeron nada. Quiso utilizar sus poderes para llamarlo y encontrarlo, pero solo logró escuchar sus susurros. Era tan fuerte sus poderes que día a día lograba mejorar sus poderes y escuchar mejor qué era lo que le quería decir su objeto perdido. Llegó el día en el que lo escuchó mucho más claro. Llegó el día en el que Rion se enteró de todo, de lo que les escondía a sus padres con el libro, de lo que le hicieron a su teléfono travieso y del lugar donde se encontraba el libro. No quiso decirle nada a sus padres porque estaba lleno de ira. Lo único que quería hacer era encontrarlo y saber qué tanto poder tenía. Efectivamente, Rion encontró el libro en el lugar donde le había dicho el teléfono travieso. Lo abrió, pero debía tener alguna clave porque en ninguna página había una sola letra escrita. Esa misma tarde Rion decidió enfrentar a sus padres. Cuando lo hizo, ellos pasaron de color rojo furia a pálido angustiante.
Se habían llegado el día en el que le tendrían que contar todo sobre el libro y además confiar en que él lo sabría utilizar con responsabilidad. Le contaron absolutamente todo sobre el libro y al finalizar le hicieron las recomendaciones pertinentes del caso confiando en que Rion sabría utilizar los conjuros con madurez e hiciera algo que marcara su generación como lo habían hecho los demás de su familia. La reunión duró 1 hora. Cuando se terminó, Rion se retiró lentamente sin decir ni una sola palabra. El libro quedó en una mesa a mitad del castillo. Ya no había necesidad de esconderlo porque por fin la verdad se había contado. Pasaron días en los que el joven mago no quiso salir de su cuarto. Sus padres quisieron respetar su silencio y no lo interrumpieron. Luego de unos días salió. Todos creían que había reflexionado, pero en su mirada se veía la maldad. Se veía que tenía un plan en mente y tuvo el descaro de gritarlo a los 4 vientos. Sus padres, preocupados por ese nuevo problema, decidieron esconder inmediatamente el libro. La señora maga recordó que en caso de emergencia se debía utilizar el conjuro de la última página del libro, pero se tenía que tener precaución porque se podría perder para siempre. Antes de que Rion pudiera hacer algo en contra del libro, los magos mayores hicieron el conjuro y de repente el libro desapareció. Olvidaron la recomendación más importante, saltaron el paso en el que debían seleccionar el lugar y automáticamente desapareció y le fue asignado un lugar que hasta el momento no se ha podido saber dónde podría ser. Rion sintió tanta ira por lo que habían hecho sus padres que utilizó todo su poder contra ellos y los desapareció. Nunca más se volvió a saber de los magos mayores ni del libro perdido. Solo se sabe que Rion creció amargado en el castillo con sus objetos traviesos y nunca encontró la felicidad completa. Al parecer, cada quien debe aprender a crecer y adquirir responsabilidades. Rion nunca quiso madurar y se encerró en su ira. Tal vez si hubiera cambiado un poco su carácter, hubiera podido ser el mago que mejor provecho le hubiera sacado a los conjuros de aquel libro. Ya de nada vale lamentarse. Rion, después de unas horas de haber hecho el conjuro a sus padres, se arrepintió, pero nunca pudo dar reversa a ese rencor. Nunca pudo perdonar, por eso ese hechizo no desapareció, y del libro nunca se volvió a saber jamás.